Damos la bienvenida a todos los que se encuentran conectados para iniciar con la tutoría número 2 del curso de Auditoría 1. Dentro de los que tenemos conectados actualmente está Siquirres, Pérez Celedón, Puriscal, Heredia, Palmares, Alajuela, Limón, y hay gente que nos está siguiendo por el Blogspot. Entonces, la mecánica aquí sería, vamos a desarrollar los temas de la tutoría número 2 relacionada con control interno, y los apuntes, las dudas, se las van apuntando, y los que están en el Blogspot pueden usar el chat y presentarlas. Vamos a ver, dependiendo del tiempo, cuáles podemos atender acá. Les recuerdo, digamos, la participación en los foros del curso, y que tenemos también 2 tareas. Las tareas que se están con las indicaciones en las orientaciones del curso. Ok. Respecto al control interno, vamos a abarcar lo siguiente. Esta es la agenda. La agenda va a ser el tema 3. Tema 3 y de las orientaciones del curso, que corresponde al capítulo 7 del libro de principios de auditoría y a la NIA 265, que se refiere a la comunicación de deficiencias de control interno. El capítulo 7 podemos observar varios enunciados: el significado del control interno, COSO, objetivos del control interno, los componentes del control interno, limitaciones relacionadas con el control interno, conocimiento del control por parte del auditor, un momento. Conocimiento del control interno por parte de los auditores, sistema de información contable, evaluación del control interno y el entendimiento del control interno. A grandes rasgos, esos son los enunciados que ustedes van a poder ubicar en el capítulo 7 del libro Principios de Contabilidad. En esta tutoría vamos a abarcarlos. Les recuerdo que el tema de control interno está contenido en la NIA 315, cuya tutoría está también colgada en el sitio de la UNED. Significado del control interno, según, digamos, lo que indica este libro. Control interno, tenemos varias apreciaciones. Son los pasos que toma una compañía para prevenir el fraude, tanto la malversación de activos como los informes financieros fraudulentos. Al hablar de este tema, encierra 2 aspectos muy importantes. El control interno tiene que evitar que se produzcan desviaciones con respecto a los objetivos establecidos por la entidad. Asimismo, debe ser capaz de detectar y corregir en un plazo mínimo esas desviaciones. El control interno que no cumpla con estos 2 enunciados es un débil control. Entonces, son aspectos que ustedes deberán tener en cuenta cuando se hable de control interno. ¿Qué también tenemos sobre control? Es una forma de mejora continua en la organización. El control interno no se establece una única vez. El control interno se trabaja sobre él
y tiene que estarse perfeccionando. Por eso se habla de una mejora continua. Usted lo trabaja un año, el año siguiente lo mejora, lo perfecciona, el que viene hace lo mismo y ahí va mejorando siempre los procesos de la organización. Bueno, en esta misma línea dice, el control interno es un proceso porque si fuera como un proyecto tendría su inicio y su fin definido, y esto no es así. Esto es continuo y permanece en la organización como parte de sus procesos cotidianos. Además, es un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí mismo. Los controles tienen que permitir a la organización mejorar continuamente, pero no entrabar las operaciones. Entonces hay que siempre tener un balance entre lo que es el control y los costos que podría implicar. Importante, el control lo realizan los individuos, no solo los manuales, políticas, documentos y formularios. Por ejemplo, una entrada, un control de entrada a un edificio es un control. Puede estar escrito en políticas, procedimientos para los empleados, pero quien ejecuta y aplica esos controles son los individuos. Quien supervisa que se cumplan esos controles son los individuos. Y quienes les dan monitoreo y perfeccionan dichos controles también son individuos. Entonces son elementos a considerar dentro de lo que estamos conversando ahorita de el significado del control interno. COSO. COSO es un comité patrocinador de las organizaciones, quienes emitieron 2 informes. Está el informe COSO, que es un documento que contiene los principales lineamientos para la implementación, gestión y control de un sistema de control interno. Es decir, con ese informe, los componentes relacionados con el control interno se incorporan dentro de un único documento y esa organización, ese comité, es el encargado de actualizarlo, mejorarlo y promoverlo. Debido a la gran aceptación que ha gozado desde su publicación en 1992, el informe COSO se ha convertido en el estándar de referencia de todo lo que concierne al control interno. Es un estándar internacional que en Costa Rica lo podemos aplicar perfectamente en nuestras organizaciones, tanto del sector público como del sector privado. Se habla de que existen 2 versiones del informe COSO. La versión del 92, que es la que está en el libro, capítulo 7 de Principios de Auditoría, y la versión del 2004, donde incorpora COSO ERM. El ERM es más que todo enfocado a la administración de riesgos. Lo que varía, a grandes rasgos, es que en la versión del 92 eran 5 componentes. Uno de esos es el componente de riesgo. En la versión del 2004 son 8 componentes y la de riesgo se subdivide, pero siguen siendo, guardando sus similitudes una con otra. Sin embargo, como les digo, en el del 2004 se hace una subdivisión en el apartado de evaluación de riesgo. Eso a modo de conocimiento, porque como bien les indiqué, en el capítulo 7, lo que estamos observando es COSO en su informe inicial.
Cuando hablamos de objetivos de control interno, uno se pregunta, bueno, ¿y todo eso para qué ustedes desean que se implemente? ¿Cuál es el propósito de implementar esos objetivos de control? Bueno, en el libro se mencionan 3 objetivos primordiales. Confiabilidad en los informes financieros. Eficiencia y eficacia de las operaciones. El tercer elemento es el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. Algunos que manejan este tema a nivel general mencionan que podría existir un cuarto objetivo, o incluso ustedes en la normativa del sector público de la Contraloría podrían encontrar un cuarto objetivo que se llama protección de la hacienda pública o del patrimonio. Eso es en el sector privado, público. En el sector privado podrían encontrar un cuarto objetivo que es protección de activos. Pero dentro de estos debates también se comenta de que cualquiera de esos dos, protección de activos o patrimonio, podría estar incluido dentro de lo que se refiere a eficiencia y eficacia de las operaciones. Porque al final de cuentas, si usted es eficiente y eficaz en sus operaciones, está protegiendo sus activos. Aquí es importante destacar el tema de la confiabilidad de los informes financieros. Porque con el control interno se persigue tener esa mayor confiabilidad. Recordemos que los estados financieros, si bien es cierto, son preparados por la organización, son instrumentos que utilizan los inversores para saber que su dinero está siendo bien utilizado. Un buen informe financiero le va a indicar al inversor que puede seguir depositando su confianza y su dinero en esa empresa. Por eso los objetivos de control relacionados con la organización tienen estos 3 propósitos primordiales, que también se mencionan en el libro capítulo 7 de Principios de Auditoría. Veamos componentes del control interno. Dentro de los componentes, yo les tengo esta imagen, que la pueden ir copiando por ahí. La voy a ampliar. Esta imagen no está en el libro, pero es una forma muy sencilla de determinar los componentes. Vamos viendo. La pirámide que se muestra a continuación tiene una base. Esa base está conformada por el ambiente de control. Eso no es casualidad, porque se indica que el ambiente de control es el pilar para lograr los demás componentes del control interno. Sobre una base sólida, que en este caso es el ambiente de control, se puede llegar a implementar los demás componentes, como cuáles: valoración de riesgo, lo veremos a continuación según el capítulo 7, actividades de control, ¿sobre qué? Sobre la valoración de riesgo, ambiente de control. Y tenemos sistemas de información. Ven que la barra aquí es de color, bueno, esta garrita de color amarillo, esta es la que significa los sistemas de información. Viene por acá, también viene aquí y en este costado también. Esa barrita relacionada con sistemas de información está colocada de esa forma
porque la información debe fluir desde la base hasta la cumbre, desde ambiente de control hasta seguimiento o monitoreo. Los sistemas de información son importantes para la toma de decisiones. Esos sistemas le van a ayudar a las personas que están dando monitoreo, seguimiento, de cómo se están cumpliendo los objetivos del control. ¿Y eso para qué? Pues para que la administración pueda tomar medidas con el propósito de ver si faltan acciones de mejora, en qué procesos realizarlos. A grandes rasgos, entonces, tenemos estos 5 componentes: ambiente de control, valoración de riesgo, sistemas de información, actividades de control y, por último, el seguimiento. Hablemos de los componentes. Según lo que indica el libro en su capítulo 7. Aquí los tenemos, los mismos 5 que acabamos de mostrar en la pirámide: ambiente de control, evaluación de riesgo, sistemas de información, actividades de control, seguimiento y monitoreo. Son los 5 componentes que acabamos de mostrar en la pirámide. Si buscamos en el libro, en la página 214, nos empieza a hablar sobre los elementos del ambiente de control. Como un primer elemento, tenemos la integridad y valores éticos. Señala el libro: la eficiencia y eficacia del control interno depende directamente de la comunicación e imposición de la integridad y valores éticos del personal encargado de crear, administrar y vigilar los controles. Quienes diseñan esos controles deben mantener una filosofía ética, dar el ejemplo, ser íntegros. Al hablar de integridad, estamos hablando de que cuando alguien dice algo, también lo hace. No es que la norma aplica para todos, excepto para el que la hizo. Eso es ser íntegro y aplicar también los valores éticos en todo momento. Hay un apartado que se refiere al compromiso con la competencia. Este compromiso con la competencia va vinculado con lo que se refiere a que el personal tenga los conocimientos necesarios para cumplir con sus obligaciones y de esa forma ayudar a la organización a cumplir sus objetivos de manera satisfactoria. Se habla también de un comité de auditoría o un consejo de administración. Por ejemplo, ese comité de auditoría no necesariamente está conformado por un grupo de auditores, sino que personal clave de la organización se reúne para conocer los informes de auditoría, auditoría interna, auditoría externa, evaluaciones de control interno, requerimientos de entes reguladores, darle seguimiento y tomar decisiones. Claro, el auditor interno puede estar invitado a ese comité de auditoría. En cuanto al consejo de administración, hay varias formas de ver ese consejo operando en una organización. También es un grupo de personas de alto nivel que se reúnen para discutir temas propios del quehacer institucional, por ejemplo, la aprobación presupuestaria, planes operativos, planes estratégicos. Podrían tener un grado de conocimiento
y, dependiendo su autoridad, un grado de autorización de dichos documentos. Filosofía y estilo operativo de los ejecutivos. Esto es con respecto a las actuaciones y actitudes de los encargados del gobierno corporativo. Esa filosofía indica cuál es el apetito de riesgo de los que están tomando decisiones en nuestra organización. Es bien sabido que entre menor riesgo, menor utilidad. Entre mayor riesgo, es más probable que sea una mayor utilidad. Esa es como una regla general, puede haber sus excepciones, pero podría ser un elemento a considerar si lo que le interesa a los ejecutivos es una alta utilidad. Por tanto, sus operaciones podrían estar en cierto grado influenciadas por esa competitividad y ocasionar algunos riesgos que deberá administrar la gerencia. Luego, habla de una estructura organizacional. Una estructura organizacional sirve para visualizar las relaciones entre los diversos grupos, unidades, departamentos que tiene la organización. Ver, por ejemplo, distribuciones, competencias, dependencias. Eso se logra mediante una estructura organizacional. Como vamos leyendo, son elementos que conforman el ambiente de control y que posibilitan una mejor administración. Ligado a la estructura organizacional, tenemos la asignación de autoridad y responsabilidades. Sin autoridad, aunque sea una unidad, por ejemplo un departamento de finanzas en una estructura sencilla, sin autoridad el jefe de finanzas no podría tomar las decisiones, porque todas las tendría que elevar al gerente general, lo cual crea una complicación, una dificultad operativa para el beneficio de los intereses de la organización. Entonces, en ese sentido, hay que asignar autoridad, pero también responsabilidades. Si usted es el encargado de autorizar esto, eso es porque está dentro de sus responsabilidades. El no hacerlo o hacerlo mal tiene sus implicaciones. Hay un punto que tienen que ustedes saber. ¿Es posible delegar funciones? Sí, es posible y es válido. Siguiendo con el ejemplo, el jefe de finanzas podría delegar ciertas funciones que tiene asignadas él o de su departamento. Pero lo que no puede delegar es su responsabilidad sobre lo que le fue asignado. Sobre la firma de ese cheque que él está aprobando, él es responsable aunque otro analista haya sido el que hizo la valoración. Porque precisamente por eso es que él tiene la autoridad. Se asigna autoridad y responsabilidades. La responsabilidad no se delega. Que quede claro por ahí en sus apuntes. Existen políticas y procedimientos de recursos humanos. Ustedes notarán en las organizaciones que hay formas de hacer las cosas. ¿Y para qué sirven esas políticas, procedimientos o estándares? Sirven para básicamente dos propósitos. Uno, estandarizar la calidad, mejorar la calidad de las operaciones. Y dos,
para tener el conocimiento. Imaginen una situación donde el contador de la empresa es el que hace los cierres, las conciliaciones, entre otro montón de cosas. Si él no está o renuncia, ese conocimiento se va con él y no quedó establecido en ningún procedimiento. El problema se da cuando llega otra persona nueva y no sabe por dónde empezar. O lo que está haciendo lo hace diferente al anterior con una calidad más baja de lo que hacía el anterior. Por eso es una buena práctica dentro de lo que se refiere al ambiente de control establecer políticas y procedimientos atinentes al recurso humano. Señala el libro también, como lo habíamos visto arriba con el compromiso, que las características del personal influyen en la eficacia del control interno. Sí, la preparación, su compromiso con la organización, pues va a influir también en lo que se refiere al ambiente de control. Por último, en cuanto a ambiente de control, se habla de la póliza de seguro de fidelidad. Dicha póliza puede aplicar de diferentes maneras. Una de las formas más típicas y comunes es, por ejemplo, en el sector bancario, donde los que manejan efectivo, es decir, los que están de cara al cliente en las cajas, por el volumen de transacciones es, por un factor humano, posible que tengan faltantes o sobrantes. Si hay sobrantes no hay problema. Se hace el registro y eso queda en el sistema contabilizado. Y hay procedimientos para cómo resolver esa situación. Pero si hay faltante, si la cajera tuvo un faltante, pues si no existiera una póliza de fidelidad, le correspondería asumirlo con su propio dinero. Ese es un ejemplo. Ahora bien, hay empresas que en vez de póliza de seguro, lo que le llaman es un bono. Si en 3 meses usted no tuvo faltantes, se le da ese bono. Es una posibilidad. Si en 3 meses tuvo faltantes y son menores que ese bono, se le descuenta. Y si en 3 meses tuvo faltantes mayores a ese bono, entonces el cajero va a tener que llegar a un arreglo de pago. Es una forma de visualizar lo que se refiere a la póliza de seguro de fidelidad. ¿Hay otras maneras? Sí. Digamos, aquellas personas que manejan ciertos activos muy costosos deberían estar asegurados. Aunque ahí en ese tema de seguros también entra una situación de evaluación de riesgo. La probabilidad de que algo suceda y cuál es el impacto, por ejemplo, en este caso monetario. Si la probabilidad es nula y el impacto es muy alto, de muchos millones de colones, de mucha cuantía, pues habría que analizar la conveniencia o no de adquirir dicha póliza de seguro de fidelidad. Pero la tónica es esa: tener asegurado a su personal por errores que podrían ocurrir en el quehacer. Ahora, también esa póliza puede valorarse si cubre daños o robo, por ejemplo. Son elementos que estarán implícitos dentro de lo que se refiere al ambiente de control.
En cuanto a evaluación de riesgo, el libro nos menciona algunos elementos a considerar. En este punto hacemos la aclaración que el libro acá está hablando de la evaluación de riesgos de la administración activa, del gobierno corporativo, no de la evaluación de riesgos del auditor. Es solamente sobre la que hace la administración. ¿Y qué debe hacer la administración? Identificar dichos riesgos y buscar respuestas a esos riesgos. En el libro se detallan ciertos aspectos. ¿Qué puede ser un riesgo? Bueno, riesgos pueden ser cambios en el ambiente regulatorio, una nueva normativa, una nueva legislación, cambios en el personal, rotación de personal, renuncias, incapacidades del personal, un sistema de información nuevo que la gente no conozca, es un motivo para evaluar el riesgo. Si la organización crece mucho y de forma descontrolada, implica riesgos. Cambios en la tecnología, nuevos mercados, nuevos negocios, nuevos nichos, nuevos productos. Todo eso genera riesgos. ¿Y qué debe hacer la administración en ese caso? Identificarlos. Y además de identificarlos, definir la respuesta más apropiada ante dichos riesgos.